Pues hoy en La Discrepancia, esa revista tan jovencita que no ha terminado de nacer, hemos traído a Luis Solana, que ahora vamos a saber quién es Luis Solana. Y La Discrepancia ya la iréis conociendo y pedimos también que nos ayudéis en este tiempo a divulgarla y a darla a conocer. Luis, buenos días. Buenos días. Luis Solana puede que para los que sois más jóvenes pues no signifique nada, prácticamente nada. Pero yo también podría decir que si Luis Solana o personas como Luis Solana, la realidad que vivimos en este país, en España en este momento, pues sería muy, muy distinto. Luis Solana es un icono de la transición, por lo menos para mí es un icono de la transición, una persona que ahora haremos un recorrido sobre su perfil, tuvo un protagonista de excepción tanto en los primeros años de transición, es decir, las primeras Cortes Constituyentes, como luego posteriormente en el proceso de modernización de este país. Yo diría que Luis ha vivido dos grandes procesos de transformación, sobre lo que vamos a hablar. Uno, la transformación política de una dictadura y de la sequía de esa dictadura a un sistema democrático del que nos hemos sentido orgullosos, y luego una transformación digital, comunicacional, tecnológica, es decir, que ha cambiado radicalmente este país. Te repito. Buenos días, Luis. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Hombre, la definición me pasa mucho. ¿Te llamo director? No, llámame Álvaro, que me conoces hace muchos años, sí, y mejor Álvaro. Resulta muy agradable tener un director que me hace preguntas, porque en los últimos tiempos he desaparecido del mapa, lo cual es muy lógico, porque dentro de unas semanas cumpliré 90 años, claro, 90 años. Dinos dónde se firma para llegar a 90 años con tu capacidad, ¿no? Hombre, parece que no va mal, de suerte, pero en fin, no digo nada hasta la fecha. Pero decía una cosa, quizá, si no te importa, te propongo que se divida en más trozos estos 50 años que pueden ser los que vamos a analizar. Es que hay algo que hemos hecho todos, de común acuerdo, es aliviar el franquismo. No digo olvidar, pero aliviar. Es espectacular que hoy no parece que haya ni una familia en España que sea pariente de un muerto de la guerra civil por Franco. Es que no se ve. Es que con el debate del Valle de los Caídos se hace el ridículo, incluso, que era una cosa extraña. Nadie quiere tocar, nadie quiere saber nada. Había que se murieron, pero mató a Franco, coño, un homenaje, que no hace falta. Hay una sensación de que ese tiempo mejor olvidar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿verdad? Ay, me cuesta mucho contar que en el tiempo de Franco yo he estado 2 años en la cárcel. Espera. Es que, claro, déjame, me ha dicho que me es que lo cuento. Bien. Vamos a llegar. Pasa. Vamos a llegar. No. Pero vamos a llegar a este punto. Que esto es real, que creo que es real. No, pero, a ver, tú naces en 1935, es decir, cuando ya sonaban los tambores de la guerra civil. Tú perteneces a una familia liberal, de clase media, liberal. Con algunas tierras en Navarra que permiten que mi padre nos coja en un avión y salgamos de Madrid muy prontito del golpe a Francia y de Francia a Navarra. Yo vivo la guerra civil en Pamplona. En bando nacional. Con mi padre, además, de capitán de artillería, que dirigía la fábrica de pólvora de Pamplona, que era la más importante que tenía el régimen en ese momento. Pero los recuerdos de la España de Luis Solana empiezan después, ya con la guerra terminada. Tú eres un prototipo de niño de la posguerra, ¿no? ¿Cómo
¿cómo recuerdas el haber vivido esos años de podredumbre, de miedo, de miseria, en una familia liberal y una familia que vivíamos de clase media alta, que vivía bien con relación a lo que estaba viviendo la sociedad? Vamos a ver, para mí, una cosa que ha sido, dos cosas que apunto que han sido maravillosas. Una, a ver si se entiende. Una, ir al mercado de las Fuerzas Armadas a coger la alimentación que la cartilla decretaba que tú podías en ese momento coger. En el economato. Entonces te cortaban cupones, 2 kilos de garbanzos, 1 kilo de judías, 1 kilo de tal. Eso era una cosa que había que hacer una vez a la semana, que yo, como varón fuerte, iba con mi madre a los cuarteles del Ejército del Aire, que estaban lejos. Comprábamos las cosas, traíamos unas maletas, casi siempre andando, no el taxi, no existía en aquel momento. Pero, ¿cómo recuerdas las conversaciones de esos chicos como Javier, sus hermanos? Es decir, en esa España que vivía en el silencio, que vivía en el miedo, es decir, la adolescencia de un chico como tú, ¿cómo fue? ¿Cómo la recuerdas? España que yo he vivido, en esos momentos que voy por los garbanzos al Estado Mayor del Aire, para mí es una España en paz, sin sobresaltos, con una pobreza de medios que no me llamaba la atención porque no podía comparar. Porque tú no lo pasabas mientras pero no me producía sobresaltos. Es decir, estoy hablando que yo soy de clase media. Sí. A ver, yo tenía una abuela en Navarra, en un pueblo de Navarra, que era propietaria de un importante terreno. Eso hacía que fuera capaz de comprar muchas cosas de alimentación. Sí. Pero es que la alimentación en esos años es la pieza fundamental de la felicidad. Sí, claro. El coche llega mucho después. En ese momento era poder dar de comer a la familia. Eso era, bueno, yo tuve la suerte de comer, pues para mí, estupendamente. Y que tú no eres el niño de la posguerra que pasó hambre y que te lo recuerdo de la... Yo no pasé hambre. Ese es un tema, es decir, he sido un privilegiado en esos temas de final de la guerra, al punto que yo me he enterado de la guerra civil y de todas esas cosas por las lecturas, no por haberlas vivido. Y bueno, sí, divertimentos sorprendentes, como reunirse los lunes a quitar las lentejas con bicho. Entonces reíamos todos los hijos. Venga, Sí, me acuerdo de toda para tirar las lentejas con bicho. En casa también porque la calidad era lo he ido contar. Oye, ínfima. demos un paso. El colegio, vosotros estudiáis en el Colegio del Pilar. Bueno, yo estudio en el teórico segundo colegio mejor de Madrid, primero los jesuitas. Sí. Yo en eso no quiero discutir, había dudas, pero bueno, era más pijo es decir, Sí, era más moderno, los curas iban con pantalones, no con sotana, es decir, había pequeños detalles. Aparte del colegio era precioso, un edificio en la calle Castelló de Madrid. Sigue el colegio, sigue. Bueno, y es un colegio del que han pasado moderneces, y donde han pasado un gran número de los líderes españoles de esa época, bueno, de tus hermanos, Alfredo Pérez Rubalcaba, había familias, Aznar, compañeros míos, hijo del general Moscardó. El hijo del ministro Arburúa. Es que me pongo a recorrer y es que la clase que empezaba a mandar era más del Colegio del Pilar que
que de los jesuitas. Entonces, yo viví en un ambiente de gente que mandaba familiarmente, pero lo exhibían cero. Es decir, el hecho de mandar no valía nada. El hecho que era fundamental, y esto fíjate qué éxito es, era qué notas sacabas. Los que mejores notas sacaban encumbraban en las reuniones, en las escaleras, en los momentos de hablar, de una forma casi desproporcionada. Es decir, los educadores estos entendieron el país, entendieron sus problemas, y había otra carrera, que no era quien había ganado, sino quien estudiaba mejor. Dile cómo es tu incorporación al Partido Socialista. ¿Cuándo se produce tu incorporación al Partido Socialista o a la agrupación socialista universitaria? Quiero recordar, ¿no? En el primer curso de Derecho. En el primer curso de Derecho yo no soy capaz ahora de ver los años, me gustaría verlo, porque en ese momento llega ya papelitos del PSOE. No muchos, había papelitos del PSOE y mucho más del Partido Comunista. Claro. Y yo asisto ya a unas reuniones que se llamaban de Progreso y Democracia o algo muy sofisticado así, donde había comunistas, obreros, no me puedo olvidar, sobre todo panaderos, los que han mantenido una relación enorme con la panadería, y luego unos cuantos sueltos señoritos del Colegio del Pilar, en este caso. ¿Y los señoritos son los que se incorporan al Partido Socialista o siguen en el Partido Comunista, en el Partido Comunista? Dirigía el Partido Comunista, nosotros no estábamos afiliados ni a uno ni al otro, pero estábamos con... ¿Y tú te incorporas al Partido Socialista o aquello que se creó en Yo el 56? estaba soñando con encontrar el Partido Socialista. La agrupación socialista universitaria. Eso es lo que intentamos encontrar y encontramos por fin, de la forma más normal. Aparece un socialista, no, un comunista, que se llama Pedro Hurtado, Gómez Hurtado, que nos explica todas las cosas. Nos regalan una multicopista. Es muy interesante cómo el Partido Comunista anima a más gente, coño, moveros, que soy yo solo. Era la época de la movilización esto es social. Tremendo, claro. Acaba de terminar toda la guerra, ya no se habla de nada. Y se empieza a hablar de otras cosas. Comunista de la reconciliación. Pero claro, otras cosas que son las mismas sin armas. Otra vez los comunistas, los anarquistas. De anarquistas no aparece, pero comunistas sí, en distintas versiones, por cierto. El comunismo tiene ahí un nacimiento la historia. Pero no fácil. En esas células, grupos de socialistas en ese momento, inmaduro, porque todavía no hay un destino ideológico, coincide gente, aparte de tu hermano supongo también, pero gente interesante, Lugo Llorente, Paco Bustelo, etcétera, etcétera, ¿no? El profesor, ¿cómo se llama? Dame una pista. La cabeza. Dame una pista. Que luego fue alcalde de Madrid. Ah, Tierno, claro, con su partido. Era una visita que se hacía a su casa. Sí. Es decir, que Enrique Tierno Galván, sí. Había ya unos centros. Pero digamos que era. Pero todos era Carlos Zayas, también quiero recordar. Es decir, eran todos, si te das cuenta, eran todos de extracción, de clase media, acomodada, ganadores sus padres de la guerra civil. Todos guiados por los comunistas. Ya, y manteniendo y que a su vez
Nadie del comunismo intentó hacernos comunistas. No, claro, era muy importante por el sentido de la defensa de la pluralidad, de la necesidad de que hubiera una España mismos plural. necesitaban que hubiera otro. En definitiva, el gobierno era hachazo bien. Era corregir los errores del pasado. No, ¿y cómo empezó a meternos en la cárcel? Sí, pero cuéntame antes una cosa. ¿Cómo llevaban en tu familia tus padres, cuando se enterarían en algún momento que sus hijos estaban no solamente hacia otra proyección ideológica y política, sino que incluso estaban implicados en ello? ¿Cómo su hijo? ¿Cómo su hijo? Javier no estaba metido. ¿Javier no? Ah, qué decepción. Yo he oído los gritos de mis compañeros comunistas hostiados hasta la inmensidad, y ahí me dieron 2 tortas soportables. Las cosas como son, ¿no? Totalmente soportables, pero 2 semanas en la Puerta del Sol. Sí, pero eso en el pellejo de tu padre y de tu madre sería una angustia. Porque no me total. pudieron visitar. Claro. Y además ellos... No se sabía qué pasaba. Las leyendas sobre la Puerta del Sol, sí, han sido otro tema que es increíble, como Puerta del Sol, pues Ayuso. Más adelante, tú terminas tus estudios de bachillerato y vas a la Facultad de Derecho, la de San Bernardo. La mítica Universidad de Derecho. Ahí ya he leído papeles de socialismo español. Que en el colegio ya llegaban papeles. Me interesa mucho ese momento porque hoy que llegaremos a este punto de una cierta crisis de lo que es la socialdemocracia y el socialismo del siglo XXI. Es decir, pero lo que hay una prueba es que el acceso de determinadas generaciones es un acceso intelectual, es por el pensamiento, es por la reflexión, es decir, aparte del que viene procedente de la clase obrera, que a través de la Unión General de Trabajadores se va encauzando, pero en vuestro caso es un planteamiento intelectual, ¿no? Absolutamente. En clase había grupos que nos organizábamos para pensar políticamente, y nos dejaban los profesores que nos quedáramos por la tarde un rato a hablar de cosas. Era muy genérico todo, pero al final era siempre hablar de política, al punto que recuerdo perfectamente que uno de los compañeros dijo: tenemos que hacer un partido de izquierdas. Pues, naturalmente, vamos, ¿cuál hacemos? El Partido Comunista Español. De acuerdo, a ver, ¿quién se apunta? Recuerdo muy bien que se apuntó uno. ¿Pero qué se decía? ¿Quién se quiere apuntar al Partido Comunista Obrero Español? Es decir, la vida política en ese colegio era muy activa, pero utilizando modelos muy difíciles de criticar. Ejemplo, la pieza clave de quién tenía poder en la clase era el que fuera el secretario general de la congregación. La congregación del Pilar era clave. Era una voluntaria, pero se apuntaba todo el mundo. Se elegían los dirigentes y era el centro más dinámico de pensamiento que yo he vivido en el colegio. Sí, Isabel Ayuso se entera de que los curas servían para captar... Miraban que había por ahí... Porque digo que si Isabel Ayuso se entera de esto, decía, madre mía, hasta los curas me están traicionando. Oye, la situación actual que vive España, que vive nuestro país, y la ignorancia que hay muchas veces sobre lo que ha sido la evolución y la historia, la penalización de la transición, es decir, en tu visión privilegiada, todo ese proceso que es largo, que es la transición, se produce porque hay
un consentimiento de unos y una voluntad de otros, es decir, que hay un encuentro de dirigentes y de los cuadros medios de las organizaciones militares y políticas, ¿no? Toda la transición, todo el franquismo y todo el juancarlismo y todo esto, teníamos que volver a estudiarlo un poquito. ¿Quiénes? Los que vivimos aquello directísimamente. Nadie me ha preguntado cómo fueron 15 días y 15 noches en la Dirección General de Seguridad. Era aquello realmente una tortura insoportable, se comía mal. ¿Cómo es posible que todos los teléfonos de un edificio enorme de la calle Santa Engracia estén a mi nombre cuando el que está pagando es el PSOE? Y lo sabía perfectamente la Dirección General de Seguridad, que es... yo creo que por entonces está Arias Navarro, es decir, me parece que teníamos que verlo porque son detalles importantes. En momentos en que realmente se hacen dos cosas a la vez. Es que a mí me condenan a 6 años de cárcel, que al final, en el pleno del juicio, me los pasan a 3. Y luego la vida me hace pasar a 2. Pero 2 años de cárcel de la época de Franco no es un tema que debiera ser. Bueno, estuvo en la cárcel. Primero estuve con compañeros. A ver, a mí me tocó estar con Luis Martín Santos. Escritor y psicólogo. Claro, Tiempo de silencio. ¿Cómo es posible? Pues sí, señor, un novelista como él estuvo en la cárcel de Madrid, porque era donde nos ruían a todos, y estuvo, por supuesto, el profesor Tierno, y estuvo, bueno, y podríamos sacar una lista en aquel minuto. Si no fuera por lo trágico que es, hasta podríamos decir que era un curso de verano de la Menéndez Pelayo. Bueno, pues es que hay algo ahí. Es la clase intelectual. Sí. Empieza ya a viajar y a venir con ideas y con proyectos de partido, no solo los tradicionales, sino con proyectos de partido. Y el régimen empieza también, bueno, Franco está muy mal, se oyen noticias de que se está muy mal, pero hay personajes que siguen funcionando por ahí y que defienden todo lo que el régimen tiene que hacer. Una pregunta que tengo que hacerte. ¿Tú cómo valoras y consideras el papel del rey emérito Juan Carlos, tan denostado en este momento porque la historia la ha llevado a eso? Las enormes casualidades y extrañas coincidencias que se dan y que nadie ha prestado atención para poner un poquito uno pegada a la otra. Resulta que yo, os habéis oído, trabajo en el Banco Urquijo. En el Banco Urquijo trabajan todos los jóvenes amigos del rey Juan Carlos, incluido los 2 que habían estado con él en el colegio que se creó para que estudiara el candidato a rey en tiempos del franquismo más duro. Bueno, ahí estaba Jaime Carvajal, ahí estaba algún otro más que no me viene a la cabeza, que habían estado en el colegio, es decir, compañeros de pupitre. Claro, pero de un pupitre de 10 puestos. Es decir, que no era cualquier pupitre. Y esos me los encuentro yo otra vez en el Banco Urquijo. ¿Qué pasa? Pues que un día me dice, oye, el rey le gustaría verte. Pues claro. El príncipe, porque entonces era príncipe. El príncipe, perdona. El príncipe que gustaría verte.
Joder, bueno, para mí casi no era nada, porque en aquella época era... Pero para ese colectivo, sí. Compañeros de colegio, compañeros de tal... Bueno, total, que montado en la moto de Jaime Carvajal, vamos a Palacio, la guardia policial hace gestos para que pasemos, todo un misterio tremendo. Entramos ahí y nos reciben en la puerta. Pero ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Señor, pues me explicaron que había que decir señor y tal. Nada, vamos a pasar a tomar una cerveza. Total, que empezamos a tener una vida absolutamente, pues una vez al mes. Jaime Carvajal o solo yo veía al príncipe, que de repente empieza a enlazar temas políticos con mi encuentro. Y me dice, por cierto, ¿podrías decir? Ajá. Sí, creo que veo a Nicolás Redondo tal día, no sé qué tal. Oye, ¿tú podrías decir? Sí, veo a Felipe todos los viernes de mes, o sea que tal, no se preocupe, señor, yo toda la prudencia del mundo. Pero quiero decirte que de repente otro de los extraños... Se empieza a tejer. Claro, pero fíjate que todas son cosas... Y en aquel momento se vive sin necesidad... Que nadie ha juntado. Y en contexto histórico. Nadie ha juntado, porque el día que se junte todo, muchas de las cosas que hemos vivido se explican solas. Es que parece todo milagros. A mí me cabrea mucho cuando la gente dice, qué barbaridad, ¿cómo se pudo hacer eso? Casi nada es casual. Por una cantidad de casualidades y de tipos chanchulleros. A ver, lo del rey no se puede creer. El rey era un mentiroso, todo en aras de llegar a la corona. A sus órdenes, llamaban desde el Pardo, de repente, a sus órdenes, señor, sus órdenes. Terrible. Quiero llegar a la época de Telefónica, pero ¿qué significa para ti el haber participado en el Congreso de los Diputados como diputados en la elaboración de la Constitución española? Vamos a ver. En la Constitución, así dicho, yo no tuve nada que ver. No, pero tú estabas ahí. Pero sí tuve que ver con un sector que nadie le prestaba atención. Tema militar. Ajá, correcto. Yo era portavoz del PSOE de tema militar. Vamos a ver, yo tenía dos portavocías, tema militar y tema telecomunicaciones. Nada pasa por casualidad, como ves. No, claro, no es casual. Eran dos cosas que me atraían y yo las veía muy juntas. Sorpresa. Sigo pensando en ello, por cierto. Al presidente nuevo quiero verle para ver si le animo un poco a esas cosas, pero ya para un anciano le dará igual. En las Cortes el partido al principio nos dice ¿qué queréis? Y yo digo, mira, pues a mí me gustaría el tema militar y tema de la telefonía, de las telecomunicaciones y tal. Oye, tío, pues no ha pedido esto nadie. Si quieres, coges tú. Digo, joder, encantada la vida, ¿no? Y me encontré visitado por generales, coroneles, sargentos, todos los santos días de Dios había alguien que venía, que hay un problema, no sé dónde, ¿verdad? Porque habían, para ellos, en un modelo tan piramidal como son las Fuerzas Armadas, pues oye, si hay unos tíos, el Parlamento está aquí y tenemos enlace a uno que nos dicen que ese es el que lleva este tema del Partido Socialista, pues todo militar, no diría rojo, pero un poco protestante de algunas cosas,
iba a verme. Son de estas pequeñas cosas del área militar que obviamente no salen en los periódicos ni salen en ninguna parte, además por prudencia. Porque no quieren que se caliente nadie y tienen mucho miedo, tenían mucho miedo a los calentones. Pero claro, la escena, por ejemplo, de ver cómo se estrenó el escudo nuevo, que era el viejo, que tenemos ahora, se estrenó en un juramento a la bandera de una de estas, una jornada que le tocaba, con el coronel y el general sabiendo que era un momento histórico, y con un respeto y un cuidado enorme, con un problema curioso, que eso era por la mañana, era 23F. Por la tarde a mí me tiran en la banca. El día de la primera jura de bandera con el nuevo escudo. Esa misma tarde dan el golpe. No me negarás que hay cosas que hubieran sido... No son trascendentales. Pero es que estas pequeñas cosas te dan además también una sensación de que en España ya no había nada trascendental. No te jugabas la vida por nada, no había nada. Y el 23F incluso, te digo, la gente no tenía la menor sensación de que iban a matar a nadie. 28 de octubre de 1982. El Partido Socialista gana por mayoría absoluta de los famosos 220 diputados, o 102, no me acuerdo. Lo que era esa clase intelectual, política, de jóvenes que habían crecido durante la transición entre los años del franquismo, empiezan a dirigir los destinos de España. Y a ti, en ese ver que hacía alguien recuerda aquello de que a ti te gustaban las telecomunicaciones. Alguien recuerda que yo era portavoz de telecomunicaciones en el Congreso de los Diputados. Entonces, una experiencia. Nos hace falta una cosa tan rara como que quién lleva los teléfonos. No quiero que me cuentes el detalle de tu tiempo en Telefónica, de lo que significa ese cambio también de modernidad que tú dices, de país, porque es una transición a una nueva tecnología, a un nuevo tiempo, a nuevos usos de las telecomunicaciones, que ahora estamos viviendo una segunda fase, estamos viviendo una fase de las aplicaciones. Claramente pero sin aquella primera fase, la segunda hubiera sido imposible. Cuando España deja de vivir para adentro y empieza a vivir para afuera en la base de la histórica telefónica, claro, por los americanos. Esa telefónica que yo heredo de un franquista, está mandada por el ministro de Economía y el ministro de Finanzas. No sabían, no había industria todavía, había industria, Carlos Ortega, no lo metieron, era Miguel Boyer. Telefónica la separan y me nombran a mí. Y bueno, pues enloquezco. Y en una empresa que era el punto de dormir más grato de la administración española, sí, y de muchos países, no había mucho que hacer, se crecía despacito, ya el país estaba cubierto. Bueno, pues, ¿qué quedaba? Haz coño un pueblo. Pues efectivamente, a ese pueblo fuimos, el ministro del Interior, Barrio Nuevo, y yo en avión, en un helicóptero, durante un partido de fútbol en Granada, en un pueblo de Granada. Era el último pueblo que quedaba por automatizar.
Ya. Tenía señoritas Todavía que ponían, de clavija, estaban esperándonos las señoritas del cable, ¿no? y tal, y bueno, quiero decir que es lo último, diríamos, histórico que yo vivo, que es la automatización total del sistema telefónico de España, en mi época. Pero me entran las ganas de hacer cosas, viajo por Europa y viajo por Estados Unidos, amigo mío. Allí me encuentro con que ya están dando pasos para otras cosas y tal. Y como históricamente Telefónica era hija de una empresa americana, de ITT, me voy a ver al presidente, montamos reuniones, no sé qué, buenos shows, tal. Tristísimo para mí es que incluso monto una fábrica de chips en la zona de la universidad de la carretera pequeña que va hacia nada. Venga, sigue. Bueno, ahí se monta uno. Yo me quedo con que fuiste la primera persona en España que montó una fábrica de chips, que yo creo que eso es muy relevante en este momento. Bueno, es el mismo, porque no puedo ver otro. Sí. Pero fue Telefónica la que metió con ITT, metió dinero para hacerlo. Joder, la universidad esta que había a la salida de... Autónoma. La Universidad Autónoma. No la Autónoma, es... La Politécnica de la Carretera de Valencia. Que lo dejes, no nos encajillemos con eso. Es una salida... Vamos a lo mollar, vamos a lo importante. Pija. Bueno, vamos a lo importante. Ya te lo diré, porque tiene su gracia que sea por ahí también. Bueno, esta es una universidad, una escuela que fabrica chips, que el primero de todos lo tengo en mi despacho, espero, y que mis sucesores no saben continuar, y se van. Curioso. A hacerlo en otros países. Ya. A mí eso me ha hecho siempre llorar un poquito. Sí. A ver, ¿por qué ocurren estas cosas? A mí me habían mandado pues, a un tema, un ministerio, un puesto que no era ministerial, y que bueno, que no era nada importante, vamos, a Telefónica, joder, pues no era nada del otro. Amigo mío. La persona que hace importante Pero pasa que yo la voy convirtiendo en importante. Claro. Y Telefónica empieza a hacer ruido en el mundo, por todos lados, tal y cual. Y en un momento dado hemos comprado Argentina. La internacionalización de Telefónica. Bueno, y 10 años, 12 o 20 años después se ha vendido. Ya. Bueno, sí, 20 años pero en el mundo industrial. Pero también en Telefónica empiezas un proceso que es que la telefonía es mucho más que las cabinas telefónicas y el teléfono... Las cabinas se suprimen. Claro, y el teléfono domiciliario y demás, sino... Empiezan a aparecer los móviles. Sí, empiezan bueno, el primer móvil, los Ericsson aquellos horribles, tú es el primero, y yo tuve el segundo en la dirección de crisis, que decía mi mujer, quítalo. No, pero hay una cosa que sí, es decir... No, la visión de la telefonía es mucho más, y empiezas a ver el tema de la televisión, de la señal visual, a generar otro espectro de lo que podía ser las telecomunicaciones en nuestro país, y que luego y del sector público además, es decir, que eso es muy importante. Espérate, porque es lo que ocurre. Empieza a tener presencia en muchos países, entre ellos Inglaterra, Alemania, pero además los de América Latina, que luego resulta más negocio. Bueno, pues oye, tampoco sé cómo lo han llevado. El caso es que un día me planteo salir a la bolsa de Nueva York.
porque las acciones de Telefónica cotizan en Nueva York. Ojo, pues llevamos toda la Telefónica a la Bolsa de Nueva York a prepararlo, nos tiramos 3 meses y luego da el gran día de tocar la campana de la Bolsa de Nueva York. Bueno. ¿Es la primera empresa española que cotiza en la Bolsa de Nueva York o hay anteriores? Yo creo que sí, pero no te diría eso porque atrás a lo mejor... No, a mí no me suena ninguna. Pero allí ya era bolsa de verdad y ya tal. Jugar en ligas mayores. Y me llega el aviso de que el ministro de Economía me cesa. Literal. Tocando la campana. Boyer llama a varios ministros, supongo al presidente, y les pide mi cabeza urgentemente. Y me cesa estando todavía en Estados Unidos. La envidia es muy mala, pero en política mal, ya lo sabes. ¿Qué te parece? La envidia es muy mala. Y nombran a lo más soso que podía encontrar. Bueno, déjale. Pero que fue personalísimamente. Pero que sí, no te digo que la envidia es muy de mala, Boyer, no lo vas a contar, pero vamos a ver. Pero no te alejas del sector porque vas a Radio Televisión Española. Vamos a ver, escucha, para la secuencia de que me ofrecen llevar el mercado de capitales, un tinglado que había tal, y yo digo, hombre, echarme de aquí para llevarme a esto otro, una burocracia pesadísima después de la marcha que ha tenido. Que no, que otra cosa más divertida. Y en ese momento han cesado a la directora de televisión. A Pilar Miró. Pilar Miró. A Pilar Miró, que era un terremoto. Entonces, ni de coña Felipe quiere tanto terremoto. Que yo era mucho ruido y ella era muy ruidosa. Pues, joder, Luis, que viene a hacer ruido aquí, que se venga aquí y me tape el ruido de esto. Y así lo hace. Me llama el director de televisión, pero diciéndome, oye, que haces falta ahí por Pilar Miró y tal. Y me encuentro televisión que no me gusta nada, me aburre un horror. Quiero un coñazo, lo cambio de sede, en vez de estar allá, lo traigo a Ordones. Vale. Sí, donde está el Pirulí. El Pirulí, sí, correcto. Es decir, ya en plan de hacer lo que me apetece, vamos. Porque yo tengo la casa enfrente del Pirulí, como la podéis ver. Con lo cual esto era comodísimo. Pero no buscaba ya otra cosa más y entonces empecé a dar la vara con el tema del boxeo y con el tema de los toros. El boxeo conseguí quitarlo, los toros no. Y los toros no me dejaron. Pues fíjate, y total, al año y medio me cesaron.